Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Bueno, aquí estamos, seguimos. Un día difícil lo que está pasando tanto en la frontera como las circunstancias que rodean a esta acción que puede tomar el nuevo responsable de Venezuela, el señor Guaidó, que viene prometiendo, y lo va a cumplir según dio su palabra, retornar a Venezuela. Es como retornar, sinceramente, al fin del mundo, ¿no? Pero el peor de los mundos. ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Estados Unidos, mientras tanto, está llamando a sus aliados americanos a congelar los activos de la petrolera de Venezuela. Vamos a hablar con Mercedes Bello. Ella es una analista política, además de ser venezolana, conoce muy bien el paño, y nos puede anticipar qué viene, pero también nos cuenta los últimos acontecimientos que se han vivido el domingo, que hemos sido testigos a través de las pantallas de televisión. Mercedes, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, Agustín, hoy para ver un poco con perspectiva lo que pasó en el fin de semana, el intento de parte del gobierno de Guaidó de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, específicamente para 300.000 personas identificadas, y el gobierno, el usurpador, a través de presos y una pléyade de paramilitares irregulares, incendió la ayuda humanitaria que iba a llegar a Venezuela. Esto evidentemente ha generado una gran sensación de frustración en la ciudadanía en Venezuela, y sin embargo, el que es absolutamente frustrante para nosotros es una verdadera muestra ante miles de cámaras para el mundo de lo que los venezolanos hemos estado padeciendo y viviendo en los últimos años. La coalición internacional está arrinconada y debe resolver alguna acción de carácter de fortaleza. Han tomado, o en el día de hoy ha habido una reunión en Bogotá del Grupo de Lima, donde han tomado medidas aún más contundentes de carácter diplomático. Pero es nuestra experiencia que una cosa es lo que nos informan a los medios de comunicación y otra cosa es lo que se habla a tras puertas cerradas. Para mi satisfacción hubo varias horas de reunión a puertas cerradas entre todos los dirigentes, ya que ha habido una enorme movilización militar de parte de varios países y en el entendido de que Venezuela realmente, el usurpador, está recibiendo una presión internacional muy grande. Los militares de alto rango están acorralados en Venezuela por los cubanos y eso es una situación difícil. Se habla de lo complejo de la situación, de que los militares que hay en Venezuela se les está pidiendo que salgan y a la vez pueden ser los aliados que pueden quedar adentro de los cuarteles para apoyar a Guaidó. Y entonces no se entiende mucho qué fue lo que pasó. Se ha solicitado a Naciones Unidas una investigación en torno a lo que ha sucedido. Y en medio de todo, Guaidó salió del país retando todos los sistemas de seguridad del usurpador, y el problema ahora es que ha indicado que regresa. Si no regresa, es un problema muy grave porque entonces asumiría el vicepresidente, el señor Zambrano, de la Asamblea Nacional, que es una persona que no tendría el mismo tipo de liderazgo ni el mismo tipo de apoyo que Guaidó. Pero apareciera que la Asamblea Nacional va a apoyar a Guaidó y va a proceder a pedir la intervención militar, lo cual establece el artículo 187 de la Constitución. Ahora el asunto es cómo regresa Guaidó y qué pasa. Por un lado, Duque pareciera estar apoyando, y por otro lado, cuáles son las conveniencias, y podemos entonces ahora hablar un poco más de todo esto, Agustín. Perdona, algo, pero es que han sido muchos acontentimientos durante las últimas 48 horas. Se te entiende, es muy largo todo, pero hiciste un análisis preciso y breve. Pero el problema va mucho más allá. Tenemos a nuestro invitado ya montado arriba de su automóvil, creo que se frizó la imagen,
y si se frizó la imagen no vamos a poder dialogar con él, salvo mediante una restauración de la imagen. Vamos a intentar vía operador, vía nuestro técnico especializado en esta materia, cómo podemos recuperar esa imagen de nuestro invitado, que está guarecido dentro de un automóvil. Vamos a ver qué hacemos. Mientras tanto, Mercedes, hay una situación que parece ser que pone una especie de enfrentamiento, dicho entre comillas. Estados Unidos dice que no distingue ningún tipo de limitaciones para atacar a Maduro, a Venezuela. Por otro lado, Europa está diciendo a Estados Unidos que de ninguna manera se debe llegar a ese tipo de acciones terminales. O sea, hay dos conceptos diferentes. ¿Cuál es el que te parece que hay que aplicar? Que el problema no es un problema como el problema que hubo en Ucrania con Chechescu o como el problema que hubo con Mubarak en Egipto o el problema con Noriega. Esos fueron problemas donde en aquel momento la persona depuesta era un simple gobierno. El problema en Venezuela es que en Venezuela tienes el, el sistema, el cartel de narcotráfico más grande del mundo, el cartel de los soles, que lo dirige Diosdado Cabello, protegido bajo el entorno de la soberanía nacional de Venezuela. Tienes grupos del Hezbollah, que se habla de alrededor de 1000 personas que llevan varios años de entrenamiento en distintas partes de Venezuela. Tienes el ELN metido dentro de Venezuela, protegido por las fronteras de Venezuela. Y tienes los garimpeiros, que es lo que produce la economía del estado de Roraima para Brasil, metidos en el sur de Venezuela robando oro y destruyendo la ecología del país. Y dentro de esto además entonces tiene un gobierno de un dictador donde ha habido una invasión, porque en Venezuela ya ha habido una invasión de los cubanos. En verdad hay una invasión de 5 grupos diferentes. Entonces la toma de decisión no es tan sencilla. Adicional a eso, tanto China como Rusia tienen invenciones sumamente cuantiosas que quieren defender y que están pidiendo garantías para poder ellos aceptar la caída o la salida del usurpador. Entonces el problema es mucho más complejo, pero en mi opinión, Agustín, el problema para los latinoamericanos que tenemos 50 años oyendo de que no al imperialismo y que los americanos representan el imperialismo, no, en este problema el problema es entre el bien y el mal, entre la virtud y lo correcto y lo moralmente ético para un país y para la América Latina. Y creo que esa es lo que se debería estar preguntando los políticos del Grupo de Lima y no estar hablando en estos momentos de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ya está, y todos ellos tienen pruebas de que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Saben lo del ELN, saben lo del narcotráfico, saben lo del oro, saben lo del Hezbollah, saben lo del lavado de dinero y saben lo del robo y la corrupción. ¿Qué más pruebas necesitan? Bueno, el problema es bélico ahora, porque evidentemente mientras el vicepresidente Pence no descarta opción para desalojar a Maduro, está este enfrentamiento que hace Europa, que de alguna manera se opone a ese tipo de violencia. Pero mientras tanto, el gobierno de Trump acaba de anunciar también nuevas sanciones contra gobernadores chavistas. Correcto. Una de las cosas que hicieron en el día de hoy fue la denuncia contra 4 gobernadores, especialmente el estado del Zulia, que es el estado fronterizo con Venezuela, donde hay un gobernador que es ficha de total confianza de Diosdado Cabello, el señor Omar Prieto. Y por otro lado, el gobernador del estado Vargas, que también es otro de los sancionados. Entonces, estas medidas son medidas de incautación de bienes, son medidas de eliminarles sus cuentas bancarias, eliminarles las visas, y de esta manera lo que se está haciendo cada vez es cercar más a los Estados Unidos. Ahora, no sé si tú te acuerdas, Agustín, pero cuando fue la invasión de los Estados Unidos a Kuwait y la guerra de Kuwait, eso fue una alianza de 42 países. Y lo único que uno se recuerda es que los Estados Unidos invadió Kuwait. Pero en verdad fueron 42 países. Entonces los Estados Unidos no va a hacer esto de Venezuela sin un verdadero apoyo de esta alianza. Ahora, también es verdad
que la noche en que depusieron a Noriega, 2 días antes, había sido el gran discurso de Noriega, que había salido con el machete en la mano, diciendo que no había manera. Yo estaba en Panamá y nosotros estábamos trabajando todo lo que era proceso diplomático, igual que están haciendo cantidad de venezolanos en este momento, y una noche, a las 6 de la tarde, empezó un proceso de invasión y a la medianoche estaba juramentada la nueva Junta de Gobierno y al día siguiente en la mañana había un nuevo gobierno en Panamá. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de convocar una reunión para mañana. El gobierno de Estados Unidos está reafirmando que quiere en esa reunión discutir todo lo que está sucediendo, pero hay una situación que se presenta confrontativamente, que es Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que ha hecho declaraciones muy fuertes contra la situación que se presentó el último fin de semana, donde lamentablemente hubo muchos muertos y heridos en la frontera de Venezuela y Colombia. Correcto, eso es una situación absolutamente inexplicable con la señora Bachelet. La señora Bachelet es una víctima de un gobierno extremadamente similar a este. Su padre fue asesinado por Pinochet y ella vivió la represión de un gobierno de derecha, pero represión al fin y al cabo, y ella fue víctima y todo lo que fue la lucha del pueblo chileno fue por la libertad. Para nosotros los venezolanos es absolutamente inexplicable cómo la señora Bachelet, quien ha sido la encargada de Naciones Unidas ahora para los derechos humanos, después que tenemos más de 3 meses pidiéndole que vaya al país, que genere una investigación, no se haya hecho. Quizás si ahora viene la orden de parte del señor Gutiérrez de Naciones Unidas y de una solicitud del Consejo de Seguridad, entonces sí se producirá algún movimiento de parte de Naciones Unidas en apoyo a Venezuela. ¿Qué te parece, Mercedes, si entramos un poco a evaluar las posibilidades o las alternativas que hay en el marco de la posible llegada de Guaidó cruzando la frontera a Venezuela? ¿Cuáles son las alternativas? La verdad que mirándolo como está y los antecedentes que se han vivido en Venezuela, uno puede suponer que la va a pasar muy mal, hasta corriendo el riesgo de su vida. Bueno, correcto. Fuera de cámara estuvimos platicando un poco de esto y realmente es muy complicado volver a entrar en Venezuela, específicamente porque el régimen y Diosdado Maduro, Diosdado Cabello, ha tomado esto como una vendetta personal en contra de Guaidó y ha encargado a la ministra de Prisiones, que no es más que una persona de simplemente una esbirra del sistema, pero en mujer, si eso se puede llamar mujer, que comanda y ha militarizado ciudadanos encarcelados, ciudadanos presidiarios, y fueron los que estuvieron en los puentes el sábado y son ahora los encargados y responsables de perseguir a Guaidó. La situación es muy compleja porque en el momento en que Guaidó desaparezca por lo que se llaman las trochas o los caminos verdes en la frontera, el gobierno del usurpador puede agarrar al hombre y desaparecerlo. Y siempre ellos dirán que la última vez que lo vieron fue en Bogotá y que estaba bajo el cuidado y la responsabilidad de Duque y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, realmente la situación es muy compleja. Y por otro lado, volver a Venezuela implica llevar a Venezuela un líder que saca a la gente a la calle, que pone a la gente a caminar y alguien en quien el pueblo de Venezuela cree y el mundo entero ha creído, porque no podemos olvidar que 1.300 millones de ciudadanos del mundo hoy en día saben quién es Juan Guaidó. Juan Guaidó salió del país de alguna manera ignorando no aceptando una orden judicial que precisamente le impedía salir del país. Quiere decir que también entrar ya está fuera de la ley. Y correcto, esto fuera de la ley le va a costar muy caro. Él no está bajo ninguna ley, esa orden judicial no es válida. Esa orden judicial fue emitida por una corte, por un Tribunal Supremo de Justicia que es ilegítimo, que fue nombrado por la Asamblea Constituyente ilegítima. Sí, pero... Entonces, a los efectos de la mayoría de los ciudadanos de Venezuela y del mundo, esa orden no existe. Claro, no existe, pero en la realidad sí va a existir, porque el gobierno que manda es el de Maduro, y una vez que lo tengan a él
o detenido o dentro de las fronteras venezolanas se tiene que ajustar a la ley de Maduro. Esta es la Bueno, realidad, yo por más dudo, que podamos discutirla. aquí entre tú y yo dudo que el gobierno del usurpador lo muestre detenido. Ujú. Si le logran poner una mano encima, no lo vemos más. Ok, Eso es lo que esa es a la ellos les opción. conviene y además a ellos les conviene la sucesión legítima que haya en la Asamblea Nacional, que son personas, digamos, más favorables al diálogo, más favorables a las manipulaciones de que se han valido estos usurpadores en los últimos años. Bueno, hay mucho tela para cortar, se nos fue el tiempo. Nuestro invitado lamentablemente quedó encerrado en su automóvil, lo estábamos viendo, se le frizó su computadora y bueno, no pudimos sacarlo al aire, pero le pedimos las disculpas del caso, pero no es nuestra responsabilidad, se le frizó la computadora. Pero de cualquier manera asumimos que se demoró también algunos minutos la posibilidad de ingresar a la programación. Mercedes, creo que solo resta Bueno, decir que Dios nos ayude, así es. porque la situación es muy difícil. Estoy entendiendo que ya está en Miami la mamá de Oscar Pérez. Sí, así es, y estamos tratando de invitarla para un próximo programa para escuchar su versión de los acontecimientos y la realidad y el contraste entre ser madre de un héroe y vivir en el exilio. Oscar Pérez, recordemos que fue virtualmente no solo muerto, sino pasado por arriba, porque lo mataron con saña, ¿no? Que se había revelado ante las autoridades venezolanas. Bueno, es un asesinato que hay que enseñarle a la señora Bachelet, de quien estábamos hablando, porque no solamente está grabado, sino que lo vio el mundo entero en tiempo real. No nos olvidemos que la señora Bachelet, mientras gobernó Chile, hizo alianzas con Evo Morales, con Correa, con Kirchner, Cristina Kirchner, con el mismo Maduro, ¿no? Así Correcto. que es del palo, no podemos pensar otra cosa. Ah, Te agradezco mucho, Mercedes. bueno, como no, muchísimas gracias y estaremos en la vigilia de lo que está sucediendo con Venezuela, pero si Dios quiere, hay que tener fe que en la historia siempre se ha ganado en contra del mal. Y lo importante y lo difícil de nuestra lucha es que nuestra lucha es de la moralidad contra la inmoralidad y los que estamos en favor de la diferencia y de la libertad y la democracia, tenemos principios éticos y valores morales diferentes a los de los otros. Muchísimas gracias. Bueno, como no. Pasen buenas noches, nos reencontramos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.